una pantalla, tiene trabajos y voy contando para las personas que se están metiendo en este extraño video. Ustedes van a ver si las puedo mover, diferentes creaciones que hicieron los estudiantes del profesorado de primaria en un instituto de formación docente. Acá marca algunos detalles porque esto lo habían hecho en sus casas. Lo terminaron en sus casas, lo empezaron en el instituto, en la clase. Entonces tenemos todo tipo de imágenes. Nosotros vamos a trabajar hoy con las imágenes que hicimos nosotros, con los títeres del profesorado, porque nos interesa mostrar cómo, de una manera muy sencilla, se pueden desarrollar 3 tipos de títeres. Los títeres que son muñecos reconvertidos, como este. Hola, ¿cómo están? ¿Están llegando? Sí, los veo. Los títeres que usan varilla, los títeres que se trabajan con un guante, que son los de las medias, también muy conocidos, y los títeres que con hilos, ¿sí?, se trabajan desde arriba. De ahí la famosa frase, lo están titireteando, lo está manejando alguien desde arriba. Y para trabajar en un teatro de títeres o para armar un teatro de títeres en la escuela, tenemos que tener algunos detalles previstos, ¿sí? Estuve probando hacer imágenes para no copiar de ninguna escuela por internet y me di cuenta que cometían varios errores. Así que voy a dejar de compartir estos títeres hechos con materiales reutilizados, de los cuales vamos a hablar un poquito más en un rato. Como que hay varias personas conectadas, voy a compartir una imagen que no es la idea de el ejemplo a seguir, sino, esperen que abro, que tiene muchos imposibles para realizar en una escuela. Sin embargo, y me divierte esto, ¿no?, de plantear la IA en errores. Ahí voy a verificar, espero que le estén viendo bien. Yo también me voy a meter por el teléfono para controlar si estoy viendo bien. Sí, la estoy viendo. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿Te estás metiendo te estás mostrando algo que está mal? Y bueno, estoy mostrando algo que está basado en una idea, pero que no profundiza realmente en qué es el títere y cómo se manipula. Y entonces cuando preparamos una actividad para la escuela sin tener en cuenta realmente cómo se manipula el títere, tenemos un poco las dificultades que podrían surgir. Ustedes fíjense, yo le pedí a una IA que muy amablemente me hiciera una imagen de presentación del teatrito, de títeres para la escuela. Y tiene algunas inconsistencias. Por ejemplo, ya desde un principio me dice para todo lo que sirve. Para el desarrollo del lenguaje, la expresión corporal y la literatura. Genial, no se lo había pedido, me lo pone. Pero la pregunta no es qué puede hacer, sino cómo lo hacemos, de dónde sacamos los textos, ¿sí? ¿Qué lenguaje tenemos que trabajar en cada año de la escuela primaria? Todo eso lo vamos a encontrar en el diseño curricular, ¿sí? En este caso estamos en la provincia de Buenos Aires y tenemos nuestro diseño curricular en la página del ABC. De ahí son los lineamientos de los temas que tenemos que trabajar. No podemos sacarlos de cualquier lado, porque estaríamos incumpliendo con nuestras obligaciones como docentes de una jurisdicción en particular. Entonces, en cada lugar del mundo sacarán de sus propios diseños curriculares. Parece básico lo que estoy diciendo, pero muchas veces nos encontramos docentes que en el apuro están dando temas que están preparados para
Colombia, España y otros países de Latinoamérica, sin prestar atención a cuál es nuestro diseño, nuestra organización de la enseñanza. Y eso es importante remarcarlo. El segundo punto es que dice prácticas del lenguaje y expresión artística, quiere decir que no lo sino como comunicación, ¿no? Y habla de una caracterización de dos personajes, Tito y Luna. Después habla de un desarrollo de un conflicto que se supone que tendrán que hacer los chicos, una elaboración de un teatrito con material reciclado. Sin embargo, más que reciclado, nos muestra algo hecho en una carpintería. Primera inconsistencia. Y después dice participación activa del alumnado, romper la cuarta pared. ¿A qué se le llama romper la cuarta pared en el mundo de la televisión o del teatro? Bueno, en hablarle directamente al público, en salir un momento de la escena y decir, a vos te estoy hablando. Y después te pone evaluación de procesos, cooperación y oralidad. Bueno, evaluación de proceso tenemos que hacer siempre, no solo cuando trabajamos títeres en la escuela. La oralidad también la tenemos que trabajar desde que decimos buenos días, ¿sí? Y la cooperación, que la trabajemos con los chicos, pero que por supuesto vean nuestro modelo cooperativo de funcionamiento como escuela. Ustedes este año están trabajando en la observación de las escuelas y es muy importante que presten atención a estos detalles. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hablarle a los niños de tenemos que trabajar cooperativamente si no nos podemos poner de acuerdo con nuestra compañera de si estamos en tercero con la de segundo, si estamos en cuarto con la de quinto, si no podemos armar una articulación con los chicos, si no podemos convivir amigablemente y hacer proyectos en la escuela. Entonces, bueno, a todo esto que esta imagen que nos, que tan rápidamente, pero que con tantos errorcitos nos hace la IA, bueno, lo tenemos que ir desentrañando. La otra científica del teatro de títeres es que mezcla lo que se puede, tiene mezclas espaciales. Como es una imagen, ¿sí? Parecería que no tomó en cuenta cuando hizo esta imagen que estos bracitos, los brazos que tienen estos dos gatitos, no pueden salir de la nada. Que no puede haber un piso que dé al pizarrón, ¿sí? Se dan cuenta que mezcla piso, ¿no? Y después ya sale el teatro. Si el teatro está en el piso, ¿dónde están los titiriteros, ¿no? Que son lo más importante en nuestra historia. Entonces, a ver si me cuentan, si se animan a poner en el chat. Estoy buscando el chat en vivo para ver si, si se puede poner. ¿Se puede? A ver, ¿me pueden decir si se puede usar el chat en vivo? A ver si pueden, si pueden usarlo. Estoy viendo acá. Igual después hacemos un meet para vernos la cara y poder hablar un poco más. A ver, yo sé que ustedes están, pero no sé si ustedes me están pudiendo escribir. Esa es mi duda. Ah, sí, perfecto. Yo sé que ustedes están. Ahí. Que entonces algo no me está saliendo a la vista, pero sí está. Así que voy a hacer otra pantalla para encontrar lo que ustedes me están escribiendo, ¿sí? Disculpen los errores técnicos que son habituales tal vez en mí. Ahí está, sí, se ve, bueno, genial. Errores de la IA, ¿quién llora? Por eso no hay que confiarse y por eso se los quería mostrar.
porque uno dice, me lo hace, sí, me lo hace de alguna manera, pero si yo no sé más que la IA, no nos sirve. Bueno, ahora sí veo los buenas tardes, perdón, toda mi lentitud para entender algunos detalles del sistema. Bien, vi que fueron subiendo los títeres, algunos lo fueron explicando, lo fueron moviendo, y vamos a seguir con estas ideas, ¿no? Lo que voy a hacer ahora, sí, la IA es una herramienta, no hay que depender de ella. Perfecto. Y algunos de ustedes están juntas, me parece genial. Y bueno, sí, clarísimo, la IA nos puede ayudar un montón, pero también puede cometer errores. Entonces, si queremos trabajar los títeres de una manera simple, bueno, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a los muñecos. ¿Por qué? Porque son una de las primeras formas de hacer títeres. Ahora, ¿qué es lo que convierte a un muñeco en un títere? Estoy mostrando a ver cómo ven ustedes. La mirada al espectador, la mirada a la otra persona, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, ¿qué convierte a y estoy orientándolo con la cámara, ¿qué convierte? Fíjense ahí cómo da una sensación diferente. Uso la cámara como si fuera el teatrito, ¿sí? Me ordena el marco del teatrito, no ven la parte de abajo de mi mano, subo un poquito más, ¿sí? Y acá estamos. Y mirar, ¿sí?, al espectador, en este caso le cuesta mirar porque es un cabeza de martillo, ¿sí? Un tiburón, un delfino tiburón cabeza de martillo. ¿Quién me saca de la duda? Dice, el movimiento mientras se habla detrás de él. Exacto. Ahora, ¿el movimiento tiene que ser así, como muchas veces vemos, que casi ni vemos al títere, o tiene que ser pausado y al ritmo de la palabra? El tiburón cabeza de martillo. Gracias, Camila, además muy bueno tu títere. Bien, muchas gracias, Mari. Bien, entonces decíamos, el uso de el objeto como títere tiene que ser un aprendizaje para moverlo pausado. Ahí está. Florencia, muy bien. Tiene que verse natural, al ritmo de la palabra. Exactamente. Ahora, cuando tenemos un títere de guante, que son todas las medias reconvertidas en títere, también tiene que mirar al espectador. Si el espectador son ustedes, yo los miro por acá, ¿sí? De nuevo, uso la cámara como si fuera mi teatro, mi recuadro. Si ustedes están en la escuela, lo que van a hacer es trabajar con una caja de cartón o convertir un pupitre en parte del teatro. Con una sábana, con una tela, ¿no? Y de ahí van a tener su encuadre. Ahora, además de mover, tienen que mirar. El títere te mira. El títere te mira y ¿qué hace? Históricamente, una de las funciones del títere fue decir lo que la persona no se anima a decir. Entonces inventamos un nombre y a través del títere decimos lo que pensamos. Por eso, en el siglo XVII, XVIII, en Europa y en América, y en otros tiempos también, había un tipo de títere que se usaba para hacer sátiras, para comentar historias graciosas. En realidad comentaba historias que no eran graciosas, pero la manera en que lo decía hacía que se pudiera digerir aquello que estaba contando. Dice acá Flor,
se puede usar para que los chicos se expresen, para que digan lo que piensan. Exactamente. Y ahora, de buenas maneras, imitando esta dinámica del títere con la mano, que hago yo y ustedes lo van a hacer en el chat, se van a poner cada uno de ustedes un nombre de títere y un emoji. Y van a criticar de alguna manera graciosa este encuentro que estamos haciendo. Como para ejercitar, obviamente yo no voy a andar mirando quién puso cada cosa. La idea es que nos podamos divertir jugando al títere. Porque para trabajar la idea de títere, lo más importante no es tener el mejor títere del mundo. Y capaz que estoy complicando a las casas que venden títeres muy lindos. Pero la verdad es que para jugar al títere, lo que necesitamos, y ahí les muestro un títere y varios títeres muy sencillos con diferentes materiales, para jugar al títere, lo que necesitamos realmente es animarnos a pensar como otro que no tiene vergüenza, que dice lo que piensa. ¿Lo dice de mala manera? No. La mayoría de las veces los títeres no dicen las cosas de mala manera. Lo que pasa es que dicen cosas disparatadas y eso les permite hablar, digamos, con más sinceridad. Así que los invito a este ejercicio, como yo hablé de la imagen hecha con IA y de buenas maneras marqué varios de los errores que tenía y podía seguir marcando más errores, los invito a que ustedes marquen algún error de esta clase de buena manera y a través de la lógica del títere, a ver si se animan. Yo sé que no es fácil, pero tampoco hacemos cosas fáciles en el aula y ustedes las hacen. Y de eso tengo muchos ejemplos. Así que, pero, a ver, ¿quién se anima a empezar a mostrar, mientras voy mostrando diferentes títeres, por ejemplo? Nosotros hicimos este rapidito en el instituto, que fue a partir de una botella de un enjuague bucal. Pero fíjense, reutilizando materiales que uno realmente puede encontrar, todas las opciones que se pueden hacer. En este caso son las cabezas, y serían cabezas grandes, fíjense. Acá otro ejemplo. Fíjense, cada una de estas figuras se puede convertir en un títere. ¿Cómo? Poniéndoles una percha, ¿sí? Y a partir de la percha damos ropa, le damos un poco de cuerpo, rellenándolo con algún material también de desecho, que pueden ser papeles, que puede ser, obviamente, si tenemos relleno de almohadones, y que vamos a convertir un brazo en títere de varilla. Pero hay muchas maneras de trabajar los títeres. Voy a buscar otro ejemplo que hayan hecho ustedes. Antes de eso quiero mostrarle estos, ¿no? Que demuestran que se pueden hacer cosas mucho más complejas en función del tiempo que tenemos, la cantidad de chicos, los materiales y nuestro proyecto. Voy a seguir buscando los nuestros. Bucalín se llama el que hicieron, me causa mucha gracia. Voy a seguir buscando nuestros títeres. Trapito, típico títere de guante, ¿sí? Voy a ver cómo va, si alguno se animó a escribir. A ver, profe, bueno, ¿puedo explicar de nuevo la consigna? No entendí. No entendí. Sí, tienen que escribir algo en el chat, pero no como ustedes, como si fueran un títere, un personaje. Entonces, muestran un emoji,
que puede ser cualquiera, y ese emoji dice algo, pero no son ustedes, habla con otra libertad, porque ese emoji nadie lo evalúa, nadie lo juzga, ¿sí? Es eso, es jugar a decir lo que pienso, obviamente de una manera graciosa, pero sin miedo a la censura, que es lo que muchas veces hace que los chicos se callen en las escuelas, en la familia, que no se animen a preguntar lo que no entendieron, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les pido, que inventen un personaje y que haga alguna crítica. Empezamos. Una crítica hasta puede ser humorística, pueden decir, hey, en esta clase no podemos compartir el mate. O bueno, nos tuvimos que reunir igual porque queríamos justamente compartir. Acá me dice alguien me dice algo. Era como una crítica a esta clase virtual. Claro, algo que quieran criticar de la situación. Vieron que uno cuando viajen acá, ya tengo el primer mensaje titiritesco. Se llama Ramona, es una adita. Dice, me gusta la clase de artística, me divierto mucho a pesar de que me duele el cerebro de pensar mucho las consignas de la profe. Ahí está. Dice, alguien que se está derritiendo, un emoji que se derrite. Pepe se llama. En esta clase no podemos hablar de otra forma que no sea a través del chat. Exactamente. No pueden hacer ruido, no se pueden reír. A ustedes que les gusta reírse, comentar, mirarse, están atrapados en una comunicación formal escrita, en un chat que si obviamente quisieran decir algo por atrás, no pueden. Muy bien. Otro, bueno, acá tenemos una imagen que el cerebro le hace no sé qué le estará pasando. A ver quién más se anima, mientras voy mostrando los trabajos que ustedes hicieron en la clase presencial. Voy corriendo. Trapito, fíjense, es muy interesante. Puede usarse también para contar historias, no solo para vivir historias titiritescas, que será un poco la idea que yo quiero fomentar con ustedes, que usen el títere. Por supuesto que lo pueden usar para hacer un teatro de títeres con los chicos, pero que lo usen también como un recurso para contar historias o para usarlo en la clase cuando alguien no se atreve a decir algo y a través del títere se anima y dice, nombre Katrina, ay, 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 ¿dónde se escribe? Odio el chat porque encima escribo lento. Totalmente sincero. Sale otro. Bruce, no me gustan las clases virtuales porque no puedo compartir la clase con mis compañeras. ¿Ven cómo salen cosas? Lo bueno es que queda grabada y si no escuchaste algo, retrocedes y lo encontrás. Siempre hay que pensar la mejor opción. ¿Qué más? Dice, Bim Bim, estoy mirando el video, pero me falta la complicidad de mis amigas. Y a mí me falta terriblemente la risa. La risa que ustedes tienen y que muchas veces les digo, bajen el volumen, que hay otros cursos que están con otros temas, hoy falta. Pero bueno, voy a hacer como un repaso de lo que tenemos que saber sobre los títeres y de qué cosas podríamos mejorarles. El títere de la escuela primaria no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que comunicar. Esa es mi visión del títere. Ustedes acá pueden ver diferentes opciones que fueron cargando. Si alguien quiere que muestre específicamente alguna, me dicen. De esta, yo les diría que es mejor hacerlo todo. Se llama Wall, es de Alex. Está muy bien, que te conviene usar en todo momento rollo para hacer
las partes del cuerpo para que mantenga mayor armonía. La semana que viene yo te llevo porque tengo una bolsa llena. Así que si te faltaron rollos para hacer esta experiencia, la semana que viene lo completás. Tu diseño está excelente y esto va a ser una hermosa marioneta que podría caminar perfectamente. Solo hay que aprender a manejarla con los hilos desde arriba. Dejo de compartir y acá estoy. Y sigo leyendo lo que ustedes dicen. Una carita al revés dice, me cuesta seguir el ritmo en la virtualidad. Bueno, es verdad, es distinto para todos. Camila se ríe y de nuevo, orejas, amo la clase de arte, pero como virtualidad no me gusta. Me sorprende, pero es el efecto del títere, que se animen a decir lo que les gusta o lo que no. Hoy nos juntamos para su clase y crear a Wall. Bueno, se reunieron entre ustedes. Me parece genial. Y buenísimo. Entonces, la semana que viene lo podemos terminar. Yo les puedo llevar muchas más partecitas. Dice, qué bueno está, súper original. La verdad que sí. Me encanta lo que fueron haciendo. Dice, profe, yo entendí que la clase asincrónica había que hacer una marioneta. ¿Puede ser, además del títere? No, tenían que hacer una, terminarlo. Pero podíamos probar el mismo títere o el mismo muñeco, puede ser marioneta o puede ser títere de varilla, según cómo lo armamos. Si le ponemos las varillas desde abajo, es títere. Si lo movemos desde arriba, es marioneta, ¿sí? Eso nos tiene que quedar en claro. Son las 3 formas más comunes para usar en la escuela. Después hay otras formas, pero estas serían las más sencillas que podemos trabajar en la escuela. Por supuesto está el títere de dedo, que es divertido, pero muchas veces nos cuesta, si están en una clase grande, va a ser para jugar por mesas, porque para que vean una escena o que puedan hablar con un títere de dedo va a ser complicado. Por eso en general el títere de dedo se usa para los chicos más chiquitos, pero también se puede usar. Así que, bueno, estas son las cuestiones que queríamos trabajar principalmente. La diferencia entre marioneta, cuando lo movemos desde arriba, títere de varilla, cuando lo movemos desde abajo, o títere de guante, cuando es la mano entera la que está dentro. Por supuesto, hay muchas más variedades, pero lo importante justamente de esto es esta posibilidad de que nos da, fíjense cómo se animaron a decir cosas que capaz que en persona uno no dice, porque lo dice a través del títere. Profe, yo entendí que la clase asincrónica había que hacer una marioneta. Bueno, ya lo había leído. Quiero vacaciones. Eso me parece que estamos casi todos coincidimos. ¿Cuál es la diferencia entre títere y marioneta? Bueno, lo que acabo de explicar. Desde arriba marioneta, desde abajo con varilla, varilla. La marioneta es un tipo de títere, para que te quede claro. Es igual y necesito vacaciones. Mis articulaciones de cartón no me permiten este clima frío. O sea, se complican con el clima frío. Es verdad, hoy es frío, aunque el día está hermoso. Bueno, ha quedado resumido un poco alguno de las cuestiones más importantes sobre cómo trabajar títeres. Más ejemplos los voy a dejar acá arriba, lo tendría que haber dicho antes, y también lo voy a dejar en la info del video, más ejemplos de títeres y cómo movernos. Así que ahora nos saludamos y agradezco a las personas que se han metido a compartir este video con nosotros, con los estudiantes del 140,
Y con los estudiantes vamos a hacer una pequeña reunión de Meet para que puedan también dar el presente. Les mando un saludo muy grande y nos vemos en el próximo Gato Video, porque habrán visto que tenemos muchos videos de gatos, también voy a dejar para que los puedan ver, con preguntas muy interesantes y divertidas para todos los chicos curiosos que siguen este canal. Así que bueno, nos vemos en 10 minutos, les mando el enlace del Meet y completamos la asistencia y nos saludamos por ahí. Así que acá damos por terminada, dejo los enlaces para que los chicos que nos están viendo se puedan entretener un poco con los gato videos. Chao, chao.